Cómo enseñar el Trivium, primera parte, capítulo 3. 10 problemas con las escuelas privadas. Problema número 3. Escuelas con salones de clases crean un intercambio cultural fuera del control de los padres, estableciendo valores que podrían entrar en conflicto con los de los padres. El ambiente artificial del salón de clases se convierte en una bolsa de valores culturales de varios estudiantes, varios profesores, varios administradores. En el ambiente adulto de la iglesia, esto sería apropiado y sería un estímulo bienvenido, pero el ambiente de la escuela en la niñez puede minar a la autoridad de los padres y de la familia. Objeción. Los niños necesitan aprender a relacionarse con el mundo real. Respuesta. Los adultos son los que necesitan aprender a vivir correctamente en el mundo real. Los niños no tienen la madurez para responder adecuadamente a la sofisticada presión social. Es el trabajo de los padres instruirlos y probarlos en condiciones controladas, no simplemente salpicarlos con algunas palabras opcionales de advertencia y luego sumergirlos en un mundo adverso. Si enseñáramos a nadar de ese modo, la mayoría de los estudiantes se ahogarían. Número 4. Las escuelas con salones de clases pueden ser, en muchos casos, inferiores académicamente, a pesar que hoy se crea lo contrario, simplemente por la ineficiencia de enseñar material idéntico a múltiples niños de diferentes niveles de aprendizaje. La enseñanza del salón de clases tiene el efecto inevitable de largo plazo de rebajar la calidad de los currículos, reduciendo el método al mínimo y bajando la calidad de los resultados, así que programas especializados tienen que ser introducidos. Por supuesto que esto pasa en la educación en casa también, pero no como resultado de una debilidad intrínseca en la institución familiar en sí, sino más bien como resultado de una dolencia personal o de la mímica del salón de clases en vez de la tutoría personal. Objeción. Las escuelas clásicas son capaces de promover una mejor enseñanza profesional que la que cualquier padre pudiera proveer. Respuesta. Número 1. Es rara la escuela que está llena de maestros capacitados. Capacitados o no, si se graduaron de un programa de entrenamiento de enseñanza, probablemente fueron llenados con los últimos métodos en psicología educativa. Es nuestra observación que quienes han sido maestros de escuela usualmente tienen mayor dificultad en acoplarse a la educación en casa, según lo admitido por ellos mismos. Lo que ellos han aprendido no congenia con la realidad. Número 2. Tales maestros podrían ser más efectivos como tutores privados. Número 3. La efectividad de maestros capacitados en salones de clases se aplica mejor a la educación de adultos que a la de niños. Un doctorado en física sirve muy poco para aumentar la enseñanza en física elemental. Más bien, podría, sin intención, servir como un obstáculo para muchos estudiantes. Número 4. No hay gran diferencia entre padres instruyendo en física elemental a sus propios hijos usando material preparado por profesores talentosos y la misma instrucción siendo dada directamente por ese profesor. Ahora, si quieres enseñar mecánica cuántica avanzada, eso ya sería otro tema. Número 5. Los padres que sirvieron su sentencia de 12 años en una institución del Estado, es decir, primaria, educación media y bachillerato, podrían remediar sus faltas de educación mediante enseñar a sus propios hijos esas asignaturas clásicas. Enviando a los niños a esas escuelas no remedia el problema. La educación en casa es también beneficio para los padres. Número 6. Cuando una decisión es tomada solamente en base al valor académico, entonces el logro académico se convierte en la máxima autoridad y el respeto a los padres y a su autoridad es menospreciado. Número 7. Aun si esta objeción fuera de manera generalmente cierta, todavía no sería justificación. Ciertamente, si todas las cosas fueran idénticas, entonces proveyendo más de educación profesional especializada sería un criterio válido. Sin embargo, solamente después de que muchas otras preguntas se hayan determinado. Este no es ciertamente el primer y último criterio a considerar para decidir la interrogante. Problema número 5. La segregación por edades en los salones de clases promueve la agrupación de compañeros como la manera apropiada de dividir la sociedad.
crea un estándar artificial e impráctico de poner a todos en el mismo molde dentro de los segmentos de determinadas edades, mientras divide familias y generaciones. No recomendamos ninguno de este tipo de grupos de socialización para niños. Ello desarrolla el tipo de apetito equivocado, el apetito de estar rodeado por los compañeros de uno y esquivando la presencia de los adultos, mientras crea un vacío cultural de relaciones agrupadas por edad. Esta es frecuentemente la fórmula para la imprudencia. Su trato con compañeros e hijos de compañeros. Allí empieza el esplendor de sus futuros años. De Draconium, un análisis de las escuelas por William Cowper. Los salones de clases agrupados por edad encuentran su origen en filosofía socialista evolutiva y termina en una cultura joven artificial que se fascina por romper con la tradición cultural. Lea Crítica del Ministerio Joven Moderno por Christopher Schultz. Objeción. Los niños en la escuela se mezclan con otros niños de diferentes edades en el área de los juegos, en el bus y en otras actividades, mucho más que los niños de educación en casa. Respuesta. Así es exactamente como empieza el problema. Primero, la clasificación por edad y rotulado seguido de la mezcla. La clasificación crea una adhesión sociológica de compañerismo por edad y la mezcla aprueba y a menudo desaprueba la calidad del adhesivo que los separa. Entre más grandes las clases, más grande se vuelve el problema. Necesitamos más vínculo familiar y menos vínculo entre compañeros. Problema número 6. La mezcla de géneros en los salones de clases puede crear situaciones que son inapropiadas. Niños y niñas de diferentes familias deberían mezclarse juntos solo en ambientes completamente controlados por la autoridad de los padres. Punto. Por esta razón, niños y niñas o niñas y niñas deben ser igualmente controlados, aunque por razones diferentes. Nuestras niñas no tienen nada que hacer desarrollando relaciones independientes con otros niños varones, y nuestros niños varones no tienen nada que andar haciendo desarrollando relaciones independientes con otras niñas, aparte de nuestro consentimiento, consejo y consentimiento. Lo mismo con niñas y varones con varones, aunque de nuevo por diferentes razones. Lo que llamamos coeducación es un caldo de cultivo para desintegración de la cultura por medio de romper la autoridad paterna. Esto esencialmente ha creado el contexto que sostiene la culturalmente idólatra y emocionalmente fornicativa mentalidad del noviazgo que prevalece en nuestra sociedad. Lea El patrón del cortejo por Natalie Miller. Problema número 7. El tiempo de la escuela lejos de casa, otros programas extracurriculares lejos de casa y las tareas que traen de la escuela a la casa, todo esto demanda orden y compromiso hacia la escuela, pero lejos de la familia. Los horarios son una gran parte de la vida y el horario de alguien más es una enorme imposición. Toda la vida familiar se tiene que conformar al horario diario, semanal, mensual y anual de una institución externa. La escuela se convierte en el centro de la vida, reemplazando el hogar. Los niños crecen con una lealtad forjada y más fuerte con la institución educativa que con los familiares de su propia sangre. Objeción. La escuela en casa interrumpe el hogar. Por tal razón debemos escoger la ruta de la escuela con salones de clases. Respuesta. Esto es como decir que tener vacas interrumpe el establo de vacas. Quizás sí sucede, si no quieres usar el establo de las vacas para lo que fue diseñado. Nuestros conceptos de hogar y familia han sido tan fundamentalmente alterados por la cultura artificial creada por la educación socializada que hemos olvidado el verdadero propósito de la familia. El problema real es que el concepto cultural moderno de hogar y familia están interrumpiendo la legítima función familiar bíblica de la educación en casa, no al revés. No estamos haciendo mención de escuelas privadas y tutores contratados cuando decimos esto.
Cada padre puede determinar cuál es el lugar con respecto al llamado de su familia y las condiciones y circunstancias, pero cada familia educa en casa, ya sea que lo sepan o no, ya sea que les guste o no, y ya sea que lo hagan en un menor o mayor grado. Toda la familia educa en casa. Así que dejemos las vacas en el establo de las vacas y dejemos de pensar que lo que transpira allí es algo perjudicial o qué desorden y molestia. Lo siento, pero ese es el mundo real. Lo próximo que vamos a escuchar es que los niños perjudican el matrimonio. Oh, un momento, esta cultura ya está enseñando esto. Problema número 8. Hay un contraste inherente entre el modelo tutor-discípulo y el modelo profesor-salón de clases. El primero, el modelo tutor-discípulo, es un modelo orgánico y pactado. El segundo, el modelo profesor-salón de clases, es un modelo artificial de manufactura. El primero comienza con la persona en su ambiente natural y usual e imita un patrón orgánico de crecimiento, ajustamiento y desarrollo. El segundo comienza con personas separadas de todas sus relaciones normales e imita un patrón impuesto de conformidad, eficiencia y productividad. Encarémoslo. Aparentando ser iguales, el mejor salón de clases es el que es más parecido al hogar, y la peor educación en casa es la que más se parece al salón de clases. ¿Qué nombre se le puede dar a la reacción que tienen los pequeñitos cuando son fríamente arrancados de sus relaciones normales e institucionalizados a una temprana y tierna edad? Los psicólogos los llama ansiedad de separación o síndrome de separación juvenil. Los educadores le llaman jardín de infancia. Los adultos se pueden adaptar fácilmente a profesores y salones de clase, pero esperar esto de los niños es simplemente innatural y cruel. Debería ser considerado como una necesidad solamente en caso de emergencias. Objeción. Las escuelas privadas simplemente son suplemento a la administración educativa de los padres. Respuesta. Veamos si tenemos las redefiniciones de manera correcta. Maestros de todo el día son simplemente maestros suplementarios. Compañeros de todo el día son simplemente hermanos suplementarios. Escuelas de todo el día son simplemente familia suplementaria. Aparentando ser igual, pero no lo son. Pensamos que tienes razón, excepto por una cosa. Nos comemos una comida y tomamos suplementos diarios para realzar el valor nutritivo. Si el valor nutritivo de la comida baja, entonces la cantidad de suplementos se eleva. ¿A qué punto el suplemento se convierte en la comida y la comida se convierte en suplemento? Te dejaremos ser el juez de eso. Problema número 9. Cuando el aprendizaje es artificial, separado de la vida real, muchas cosas quedan sin aprenderse, creando un vacío de las cosas que necesitan ser aprendidas por el ejemplo diario. Ambos, padres y niños, necesitan aprender estas cosas, pero ni los padres ni los niños pueden aprenderlas como deberían, estando separados el uno del otro todo el día. Y cuando, durante el tiempo que están juntos, sus actividades se centran en su mayoría preparando al niño para sus actividades con la escuela. Por cierto, ¿no crea esto una cultura que está centrada en el niño en vez de una cultura centrada en la familia? Sin duda, tratamos de contrarrestar esto. ¿Por qué tendríamos que tratar de hacerlo? Da lástima que el estudiante crece pensando que la vida debería ser igual a la vivida en el aula de clases. La vida es cocinar y limpiar, cuidar bebés y niños, alimentar los animales y plantar el jardín, comprar alimentos y hacer mandados, visitar a los enfermos y ancianos, y haciendo estas cosas se aprenden lecciones las cuales son en su totalidad omitidas en la escuela. Existe una pérdida de cultura en cada generación. La pérdida al inicio es relativamente pequeña. Los niños van a las escuelas con alguna disciplina y respeto por la autoridad, con algunas nociones de perspectiva y proporción a la vida, con algo de cortesía y etiqueta, con algo de educación y consideración, con algo de moral y sentido de vergüenza, etc.
pero las pérdidas crecen exponencialmente y también se acumulan al paso del tiempo, hasta el punto en que la cultura finalmente alcanza un nivel degenerativo en el cual todos los valores se derrumban, todo sentido de dirección se pierde y las culturas que compiten toman posesión. Estamos en ese punto en América hoy en día, o tal vez ya pasamos ese punto. Sí, más bien, creemos que ya pasamos ese punto. La razón de tal cautividad de Israel en Babilonia fue últimamente atribuida por Dios a la falta de los padres de pasar la instrucción a sus hijos. Cuando acabó Moisés de recitar todas estas cosas ante todo Israel, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Pues por medio de esta ley, que es a través de comandar a los niños a observar la ley, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Deuteronomio 32, 45, 47. Pasar la instrucción de la ley a sus niños prolongaría sus días en la tierra. Esto es parte del primer y gran mandamiento de amar al Señor Dios con todo el corazón y de enseñar diligentemente sus mandamientos a los niños. Esto es exactamente en lo que ellos fallaron, lo que inevitablemente los llevó a su cautividad. Después de su cautiverio en Babilonia, debido a que mucha instrucción se había perdido, los padres no tenían idea de qué pasarle a los hijos. La generación posterior al cautiverio en Babilonia nunca había escuchado las palabras de la ley. Por eso encontramos en el libro de Nehemías la escena dramática del renuevo de la fiesta de tabernáculos, que requería que el libro de la ley se leyera nuevamente a la gente. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación y leyó en el libro. Esdras estaba sobre un estrado de madera. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: Amén, amén. Y se humillaron adorando a Dios rostro en tierra, y leían claramente en el libro de la ley de Dios, y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nehemías 8, del 1 al 6 y 8, 9. La sinagoga fue institucionalizada después del exilio, no para reemplazar la instrucción de la familia por el padre, sino para ayudar al padre a aprender la ley para que el padre pudiera luego instruir su propia familia en la ley. La sinagoga fue primariamente para los padres. No recobraremos nuestra herencia mientras estemos contentos en seguir el ejemplo de la Academia Griega de Educación. No es que estamos recomendando una cultura cerrada como la Amish, que se retrae de cualquier forma de educación después del 8º grado y que se contrae de todo conocimiento además de la Biblia y de cosas prácticas. La libertad del nuevo pacto nos libera de la vida infantil microrregulada, pero nos demanda que tomemos los mismos principios, que fueron una vez aplicados de una manera simple en Israel, y aplicarlos ahora en una manera madura y responsable en circunstancias nuevas y diferentes. Las formas quizás cambien, pero los principios permanecen iguales. Nuestra cultura ha perdido los principios fundamentales de la instrucción paternal de los niños. El mundo de negocios, el mundo religioso, el mundo político, el mundo educacional, todos ellos evitan dicha instrucción, trabajan en contra de ella y en muchas maneras la ilegalizan porque no encajan con su agenda. La familia es cultura y la instrucción paterna de los niños es la manera ordenada por Dios de pasar la cultura. De generación a generación nosotros interrumpimos ese orden solo para nuestro propio riesgo. Naturalmente hay estrés entre las maneras del mundo y las maneras de Dios. Dándose al mundo no es la solución, dándose a Dios no es. Objeción: ¿los niños necesitan crecer alguna vez o no? Usted no está operando en el mundo real, usted está tratando de sobreproteger a sus niños. Respuesta:
Ese es exactamente nuestro punto. El así llamado mundo real no es real de acuerdo a los estándares de Dios. Los niños necesitan crecer en el mundo real de Dios, no en el mundo de fantasías del hombre. El mundo real de Dios requiere que los padres alberguen a sus niños y los protejan de los elementos mientras crecen. Adán y Eva fueron las únicas personas que nacieron adultas. Problema número 10. Los recursos son consumidos imprudentemente. Desde el punto de vista de los padres, la educación en escuelas con salones de clases es obtenida a un precio alto. A diferencia de los salones de clases de escuelas privadas, la educación en casa no cuesta de $1,000 a $3,000 por estudiante, y hasta más. Usted bien podría gastar esa cantidad si así lo desea, pero eventualmente acumularía un tesoro de recursos que podrían ser envidiables por cualquier escuela privada. Desde el punto de vista del estudiante, el tiempo en un salón de clases es consumido a un precio de descuento. Después que se haya cuantificado el tiempo que se lleva en transporte, administración, interrupción y reajustes, el verdadero tiempo para la enseñanza y aprendizaje, aún en la escuela más eficiente, no puede ser más de la mitad, más bien un tercio, del tiempo transcurrido entre la ida del niño a la escuela y su regreso a casa. En muchas escuelas públicas esto es más bien mucho menos de un cuarto de tiempo total transcurrido. 6 horas necesitadas en el salón de clases de la escuela se traducen quizá en 2 o 3 horas necesitadas en educación en casa. En la educación en casa se tiene disponible mejor calidad de tiempo y menos tiempo es necesitado para perseguir estudios, lo que deja suficiente tiempo para otras actividades de provecho, tales como visitar el asilo de ancianos o preparar algo especial para papá cuando llega a casa, aunque de alguna manera el sistema de salones de clases se ha considerado el uso más eficiente del tiempo del maestro, enseñando una materia a varios estudiantes al mismo tiempo. No es el uso más eficiente del tiempo del estudiante, especialmente de las edades tempranas. La familia que escolariza en casa tiene una gran libertad de tiempo y movimiento para actividades familiares especiales como investigación académica, tutorías especializadas, tiempo para servir a otros, viajes extensos y hasta para emergencias familiares. Tales oportunidades son grandemente reducidas cuando la familia está atada al horario de una escuela.